Hola, mi equipo está conformado por Dania Márquez, Melissa Courtney, Diego Lozano, Ana Flores y Mónica Gutiérrez. Y yo les voy a decir qué es un pseudocódigo y un algoritmo. Un pseudocódigo son las instrucciones que se le da a un programador y el algoritmo son los pasos que tienes que seguir para lograr algo. Ahí les va un ejemplo de cada uno por si no me entendieron muy bien. Un ejemplo de su código sería de que el número 1 es de recoger tu cuarto, ¿no? Si no lo has hecho, no puedes pasar al que sigue. Si ya lo hiciste, puedes pasar al que sigue. Que sería, por ejemplo, bañarte. Si no te has bañado, no puedes pasar al que sigue, pero si ya te bañaste, ya puedes pasar al que sigue. Y así sucesivamente hasta que llegues a un punto donde diga fin. Y un ejemplo de algoritmo sería hacer agua de limón, por ejemplo. Pues bueno, es parte de los limones, los exprimes en una jarra, les pones el azúcar, les pones agua y ya. Y ya le pones el hielo, lo metes al refri y ya que te lo vas a tomar, pues ya la sacas. Las dos características de un pseudocódigo es que se puede ejecutar y que se pueden manipular. Las características de un algoritmo son que debe ser definido, finito y preciso. Hola a todos, hoy les vengo a explicar qué es un diagrama de flujo. Un diagrama de flujo describe un proceso, sistema o algoritmo informático. Se usan ampliamente en números, campos para documentar, estudiar, planificar, mejorar y comunicar procesos que suelen ser complejos, en diagramas claros y fáciles de entender. Los diagramas de flujo se emplean en rectángulos, óvalos, diamantes y otras numerosas figuras que definen un tipo de paso. Cada figura describe exactamente cómo es. Si va a ser una pregunta, si va a ser algo que ya se intentó o algo así. Ahorita, más adelante, explicaré qué significa cada figura. Estos son los diferentes símbolos que son utilizados. El óvalo, que indica el inicio y el final de un proceso. Están las flechas, que indican qué va después, o sea, el inicio, luego una flecha para indicar en qué lado va y cómo va. El paralelograma, que indica el inicio la entrada y la salida de información. Está el rectángulo, que indica un proceso. Y está el diamante, que indica decisión, si sí o si no es algo. Esos son los más comunes. Hola, yo soy Diego Lozano y les voy a explicar sobre qué es la programación, qué es un programador y por qué es importante aprender a programar. Entonces, comencemos. La programación es el proceso al que se recurre para crear algún tipo de aplicación o software para materializar un concepto o proyecto que requiere de la utilización de un lenguaje informático para poder llevarse a cabo. Es algo que está completamente ligado a la figura del programador y que cada vez está cobrando más importancia dentro del mundo del marketing. Ahora, un programador es aquel que escribe, depura y mantiene el código fuente de un programa informático, es decir, el conjunto de instrucciones que ejecuta, el hardware de una computadora para realizar una tarea determinada. La programación es una de las principales áreas dentro de la informática en la mayoría de los países. Programador es también una categoría profesional, pues, reconocida, obviamente, pues, es como, es que sabe programar, es programador. Pero bueno, en sí, esta es la definición. Y la programación sirve para ampliar las campañas a llevar a cabo en marketing,
pues usualmente en la mayoría de los casos, y efectuar una mayor cantidad de proyectos. Para las empresas es algo muy útil esto, porque puede estar incluso interiorizado en sus métodos de trabajo pues habituales, o sea, ellos necesitan mucho de programadores. La elaboración de una web puede ser un ejemplo, pues que esta necesita este proceso de programación de manera obligatoria, o sea, si no, pues no es como que, ay, mágicamente se vaya a crear. Así, el acto de programar funciona, entonces, pues las compañías para que puedan materializar sus pues, estrategias que quieran usar, sobre todo si tienen que ver con la creación de un nuevo software para atraer o brindar servicios a sus consumidores. Permite a las campañas abrir más sus posibilidades también y las formas con las que pueden atraer a los clientes al mismo tiempo que reforzar su presencia en más y más entornos diferentes dentro del ámbito digital. Hola, yo les voy a presentar las palabras reservadas del lenguaje C. C es un lenguaje de programación de propósito general orientado a la implementación de sistemas operativos. Empezamos con char. Letra igual a tipo de cadena de caracteres. Es una cadena de caracteres, es un número de caracteres consecutivos, incluso ninguno, encerrado entre unos delimitadores determinados. Float sirve para declarar una variable de tipo decimal o coma flotante. Puede almacenar números con factores decimales, por ejemplo 16.50, etc. El tipo float acepta hasta 7 factores decimales. El siguiente es scanf. Mediante esta función podemos introducir cualquier tipo de combinación de valores numéricos, caracteres sueltos y cadenas de caracteres a través del teclado. Otra es print. Esta transporta datos desde la memoria a la pantalla. La función devuelve el número de caracteres escritos. Si devuelve un valor negativo, indica que se ha producido un error. Esta no estoy muy segura de cómo se diga, pero se las dejo aquí. Esta función recibe un double representando el número al que le queremos sacar la raíz cuadrada. Y regresa el número double que indica la raíz cuadrada del número que recibió. Y por último, POW. Esta calcula x elevado a la potencia d y puede producirse un error de dominio si x es negativo y no es un valor entero. Yo les voy a explicar algunos conceptos. La primera es información. Se denomina el conjunto de datos organizados y procesados que funcionan como mensajes, instrucciones u operaciones o cualquier otro tipo de actividad que tenga un lugar en la computadora. Cualquier otro tipo de actividad que tenga un lugar en la computadora. Dato. Bueno, los datos son representaciones simbólicas, o sea, numéricas, alfabéticas o algorítmicas, etc. De un determinado o atributo o variable cualitativa o cuantitativa. Constante. Una constante es un valor que no puede ser alterado o modificado. Durante la ejecución de un programa únicamente puede ser leído. Una constante corresponde a una longitud fija de un área reservada en la memoria principal del operador, donde el programa almacena valores fijos. Variable. Una variable significa el espacio reservado de la memoria que tiene la capacidad de cambiar de contenido mientras se desarrolla alguna ejecución de algún software. La misma corresponde de un área que ha sido previamente reservada en el disco duro de cualquier computadora. Bueno, hay 4 tipos de datos. Uno es caracteres, que son dígitos individuales que se pueden representar mediante datos numéricos, o sea, de 0 a 9, y de letras. Otra es caracteres Unicode. Unicode es un estándar de codificación que permite representar más específicamente los datos, permitiendo así hasta 65.535 caracteres diferentes. Bueno, los numéricos pueden ser números reales o enteros, dependiendo de lo necesario. Por último, los booleanos representan valores lógicos, o sea, verdadero o falso. Otro concepto es operador. Los operadores son símbolos que te indican cómo deben
ser manipulados los operandos. Los operandos forman una expresión que es una fórmula que define el cálculo de un valor. Los operandos pueden ser constantes, variables o llamadas a funciones, siempre que éstas devuelven algún valor. Por último, los tipos de operadores. Al igual que en mate, en nuestros programas también podemos realizar operaciones con variables constantes u algunos otros valores, como por ejemplo sumar, restar, multiplicar o dividir. Para lo cual empleamos operadores. Recordamos que estas variables constantes u otros valores que utilizamos en una operación reciben el nombre de operandos. Ahora vamos a continuar con un código en lenguaje C. Lo primero que tenemos que hacer es, pues, checar que esté en C, ¿no? Aquí ya está. Este es un código que ya tenía, porque pues me tardaría mucho rato explicándoles realmente cómo, cómo se hace. Pero para poder hacerlo, depende si su profesor les pide algún lenguaje en especial. Les digo, aquí lo seleccionan. En este caso conmigo, pues me pedían un código en lenguaje C y aquí está. Bien. Si recordarán anteriormente que mi compañera Dania les explicó que pues los significados, recordarán que un tipo de dato entero, en esta ocasión entero, pues, o sea, tipo de dato entero, en palabra reservada es int, ¿sí? Que es igual a 0. Un tipo de dato real, en palabra reservada, es float, que es un número decimal. Después sigue char, un carácter, y cadena de carácter también, en palabra reservada, es char. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora sí, vamos a comenzar. Bien, aquí tenemos el código, como les comento, que es un código pues sencillo, realmente no es tan complicado. Este nos va a dar la base de un triángulo, la altura, la base rectángulo, bla, bla, bla. Como pueden ver, son varias figuras, entonces, pues aquí dice, trian de triángulo, rec de rectángulo, perdón, romboide, y bueno, o sea, hay varias figuras, y todas llevan print, print, scan, print, scan. Ok, ahorita vamos a ver qué significa y por qué es importante aplicarlo para que nuestro código pueda funcionar. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo se declaran las variables entero, decimal, carácter y cadena? Como les comento, pues aquí está int, está float y vamos ahora con cómo se imprime en pantalla. Bueno, antes de comenzar en esa parte, vamos a comenzar con float. Float, como les comenté, es lo que indica que es un número decimal. No van a ser palabras, ¿ok? Y sí puede llegar a ser entero, perdón, pero no. O sea, sí entra, pero te está diciendo que es más decimal, ¿ok? Los datos que ustedes pueden llegar a tener, pero con pues punto decimal. Entonces, las palabras claves aquí que van a utilizar, o que en este caso se utilizó en este código, son pues base trian, altura trian, base rec, bla, 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 para que pueda funcionar el código. Por eso están desde un inicio, porque son las palabras clave. ¿Ok? Bueno, ahora sí, ¿cómo se imprime en pantalla? Pues es muy sencillo. Con printf, como su nombre lo dice, print pues es imprimir. Printf es lo que tu código te va a pedir. Si pueden observar, dice varias veces printf, o sea, se repite porque pues, es necesario para que el código funcione. Y en este caso es printf, dame el valor de uno de los lados, printf, dame la medida de la altura. ¿Ok? Entonces, printf lo que hace es que imprime la información
para que pueda ver los datos, lo que le están pidiendo. Ahora, vamos a un scanf. Scanf también pueden ver que se repite. Y scanf lo que hace es leer los datos, o sea, escanea los datos que tú le das, ¿sí? En printf, como les comento, te pidieron los datos, pero en scanf lo que tú escribiste lo va a escanear, ¿ok? Base trian, altura trian, lado, ok. Entonces, scanf, les digo, lo que tú escribiste lo va a escanear para poder lograr darte el resultado que tú estás buscando. Entonces, aquí mi primer tipo de datos que es float. Luego declaré las variables que significa pues lo que les comenté anteriormente. Y luego vamos a imprimir en pantalla printf. Y para que esos datos no o sea, lo pueda procesar correctamente, tenemos que usar comillas. Son muy importantes las comillas. Si no, no va a funcionar. O sea, hay muchas comillas. Y bueno, aquí cómo se usa o cómo está aplicado lo de suma, resta, división. Pues realmente porque usamos operaciones aritméticas. Porque están pidiendo que damos base por altura, lado por lado y cosas así. Entonces, pues ahí de esa manera ya lo estoy aplicando. Es muy importante también poner área 1, área 2, área 3, área 4 y área 5. Porque esto es lo que nos va a ayudar también a dar el resultado. Si no ponemos esto, pues no nos va a funcionar. Y ya, realmente, para que vean que sí funciona, le damos a Run. Aquí, como les comento, está todo también lo de área 1, área 2, área 3, área 4 y área 5. Y no nos marca ningún error. Sí, o sea, está bien hecho. Nada más, ahora tú tienes que poner los datos. Como les comento, voy a imprimir los datos para que tú puedas, para que tú puedas em, lograr, o sea, que tú encuentres el resultado que estás buscando. Pero tú pones los datos y ya no me le picas a Run. Y como les digo, ahorita no puse ninguno, pero o sea, no nos marca ningún error, entonces el programa está correcto. Entonces espero sea de su agrado este video. Espero haberme explicado de la mejor manera. La verdad es que me cuesta un poquito de trabajo, pero espero que les haya gustado el video de nuestro equipo y nos vemos la próxima vez. Muchas gracias.